verdaderamente es un honor para mí presentar a un graduado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard en el CEN 2015. Fue rector del INCAE Business School y actualmente sigue siendo miembro del consejo directivo de dicha institución. Con su conferencia Desarrollo Empresarial Sostenible, el Banco Nacional y el Congreso de Estudiantes de Negocios se complacen en presentar al presidente de Viva Trust, el doctor Roberto Artavia. Un fuerte aplauso, por favor. Tranquilo. Están montando la presentación. Me imagino que el retraso es culpa mía porque yo vine hace como 15 minutos nada más, pero no importa, empezamos igual. Y de hecho quiero empezar un poco donde estaba terminando John su charla. Van a ver cuando tengamos la presentación ahí arriba. Estamos hablando precisamente un poco de los últimos temas que estaba tocando él en respuesta a la última pregunta. La pregunta ya no es cómo creamos más productividad nada más, sino cómo hacemos para que esa productividad se convierta simultáneamente en progreso social definido como bienestar colectivo de la comunidad, de la sociedad, por un lado, y por otro lado tendríamos que preguntarnos cómo hacemos para que esto sea sostenible en todas las dimensiones posibles de sostenibilidad. Entonces se van a dar cuenta que cuando hablamos de sostenibilidad yo les voy a presentar un marco un poquito más complejo que lo que es usual. No es simplemente un asunto de huella ambiental, no es solo un asunto de mitigación de los impactos ambientales, sino que de una forma muy clara vamos a ver que la actividad empresarial incide sobre todas las dimensiones de la vida. Vamos a ver si vamos a ver, eso todavía no lo tenemos claro, pero ahorita aparece por acá. Déjenme empezar de todas maneras la charla sin que esté ahí. Uno de los conceptos fundamentales que nosotros tenemos que alimentar hoy es esto que mencioné hace un momento como progreso social. Y el progreso social ya no puede ser una abstracción. Si ustedes se acuerdan o lo han visto tal vez, normalmente, y es solo a partir de 1989, a veces uno se pregunta cómo es posible que solo de 1989 en adelante hayamos medido el desarrollo humano. Y esto porque Amartya Sen, quien por cierto ganó un premio Nobel en buena parte a raíz de ese trabajo, insistió para que las Naciones Unidas desarrollaran un modelo en este campo. Pero literalmente, lo que existía en aquel momento era simplemente medición económica. Simón Kuznets, en el año de 1934, un economista ruso, a pedido del Congreso americano, estableció la fórmula que hoy conocemos como el Producto Interno Bruto. Y desde entonces, cada vez que le preguntan a un economista sobre todo, pero la verdad es que hoy a cualquier ciudadano de un país, ¿cómo le fue a tu país el año pasado? La respuesta es bien porque crecimos al 7%, más o menos porque crecimos al 4%, o mal porque crecimos a menos de 2%, o estamos pésimo porque estamos en recesión económica. Pero eso solo responde qué pasó con la producción agregada del país, con el crecimiento de la productividad agregada. No dice nada respecto a si mejoró o no la capacidad y la calidad de vida de los ciudadanos, y mucho menos si se hizo en un ambiente de sostenibilidad. Entonces, lo que nosotros hoy proponemos es un modelo más parecido a esto, donde sí el crecimiento económico todavía es absolutamente fundamental como una medida de desempeño de las naciones, pero donde hoy tenemos que complementarlo precisamente con una medición de progreso social para llegar a esto que vamos a llamar, por falta de un mejor término, crecimiento inclusivo. Es crecimiento económico que sin embargo se convierte de manera eficaz y eficiente en progreso social. Y el progreso social lo vamos a definir en términos muy prácticos como la capacidad de una nación para hacer tres cosas:
para satisfacer las necesidades básicas de su población. Y en necesidades básicas tenemos ahí nutrición y asistencia médica básica, acceso a agua potable y saneamiento, acceso a una vivienda suficiente y por supuesto la seguridad del individuo. Una vez que un individuo satisface sus necesidades básicas, entonces el progreso social diría que tenemos que instrumentar la mejora de su calidad de vida. Ya llenó las variables de subsistencia y seguridad, ahora cómo le mejoramos la calidad de vida, y entonces entra la educación, el acceso al conocimiento, el acceso a información y sistemas de comunicaciones. Para poder tomar decisiones correctas en una sociedad, uno necesita información y acceso a esa información. Y les sorprendería a ustedes cuánta gente no aprovecha, por ejemplo, los programas del gobierno simplemente porque no tienen información de su existencia o de cómo se pueden registrar para participar de ellos. También entra aquí ya no la asistencia médica básica, sino la salud y el bienestar en un sentido más avanzado. Y aquí las variables son, por supuesto, la longevidad es una variable importante, pero aparecen otros, por ejemplo, la obesidad. Nosotros somos un país donde la gente tiende a la obesidad porque nos alimentamos muy mal. Somos comedores de granos, comemos arroz, comemos frijoles, comemos tortillas, y cuando no estamos eso, estamos comiendo almidones, estamos comiendo yuca, estamos comiendo plátano, lo cual es muy rico para llenar la panza, pero es muy malo desde el punto de vista nutricional y de obesidad. Entonces tenemos malas prácticas alimentarias y eso se reflejaría por ahí. Y por supuesto, si tenemos un sistema, un ecosistema que es sustentable en sí mismo, cuán eficientemente usamos los recursos naturales. Y por último, diría, si ya satisfizo sus necesidades básicas, si ya tiene hoy, digamos, los instrumentos para mejorar su calidad de vida, ¿cómo nos aseguramos que desarrolle su pleno potencial? Entonces ahí tenemos que asegurarle un ambiente que propicie las oportunidades de crecer como individuo. Y eso implica los derechos individuales, la libertad y la capacidad de elegir, de escoger el camino por el cual quiero circular en la vida, tolerancia e inclusión, que no se me discrimine por mi raza, por mi sexo, que no se me discrimine por mi religión, realmente tengamos los mecanismos de cohesión social que le permiten a un individuo avanzar en la sociedad y por supuesto educación superior, algo que también preguntaba John hace un momento cuando decía cómo convertimos a nuestra fuerza laboral, cómo hacemos para que el hijo de un campesino que siembra frijoles en el área de Tortuguero pueda aspirar a convertirse en un técnico, en un profesional dentro de la economía moderna. ¿Cuál es el sistema de educación que le va a permitir eso? Entonces el desarrollo social, el progreso social es muy complejo y no podemos suponer que se va a dar en automático simplemente porque hay crecimiento económico. Tenemos que instrumentarlo. Y para instrumentarlo, ¿verdad? Lo que vamos a ver, estos son los 133 países del mundo a los que se les ha medido el crecimiento en progreso social, en este eje, en una escala de 0 a 100, y este es el ingreso per cápita medido en paridad del poder adquisitivo. Y ahí lo que van a ver ustedes es una cosa bien interesante. La correlación es bastante alta, es de 0.78, o sea, esto tiene, digamos, cierta robustez estadística. Pero lo que es más interesante es que si suponemos que esta curva es representativa entonces de la relación entre ingreso y progreso social, es que todos los países que están por arriba de la curva, podríamos decir, han sido más eficientes que el promedio en convertir su ingreso en progreso social. Todos los que están por debajo de la curva han sido menos eficientes que el promedio en convertir su ingreso en progreso social. Y todos los que están en la curva, ¿verdad? Unos cuantos puntitos que aparecen en la pura curva, pues esos están justo donde uno esperaría. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la capacidad de estos 133 países de hacerlo. Y para sorpresa de muchos, porque ustedes son muy jóvenes, ustedes solo han vivido en la Costa Rica ingobernable, estancada, desigual. Ustedes no se acuerdan de la Costa Rica de los 50, 60 y 70, donde aquí había una política social realmente instrumentada que lograba que el crecimiento económico se convirtiera rápidamente en progreso social. Este punto que está aquí es Costa Rica. Qué tembladera. Este punto es Costa Rica. ¿Verdad? Ese punto es Costa Rica.
muy por encima de la raya. De hecho, relativo a los 15 países más cercanos en ingreso, podemos decir que Costa Rica es, a lo largo de su historia independiente, el país más eficiente del mundo en convertir su crecimiento económico en progreso social. Y ustedes miran, pero usted está loco, este es un país desigual, este es un país donde hay 20% de pobreza hace 30 años que no cambia, y todo eso es cierto. Sin embargo, mal de muchos, consuelo de tontos. Obviamente el mundo lo hace peor que nosotros, en general, porque aquí está demostrado, ¿verdad? Eso no es un gran consuelo, pero por otro lado, uno podría interpretar eso como que tal vez no es tan fácil, ¿verdad? Tal vez no es tan sencillo eso de convertir el ingreso en progreso social. Hay que ser muy creativo y hay que tener muchos instrumentos, y Costa Rica los tuvo. Déjenme ponerles 10, 12 ejemplos que otra vez, a veces nosotros damos como por parte de nuestro paisaje sin darles el peso y el valor que tienen. José María Castro Madrid, en el discurso en que se estableció la primera constitución de Costa Rica como república, literalmente dijo que la educación iba a ser el motor fundamental del desarrollo en este país, y yo no sé si ustedes saben esto, pero en 1848 este país ya tenía juntas administrativas escolares de padres de familia. Literalmente le trasladó a las familias el poder de incidir en la educación de sus hijos. En 1869, implementado plenamente en 1881, se hizo la educación primaria obligatoria y gratuita. Era el único país de América que tenía eso en aquel momento y uno de muy pocos en el mundo. En 1929, solo para mencionar una cosa muy excepcional, en medio de la peor recesión, la gente desempleada, acaparamiento, realmente una situación de desesperación, el comercio internacional venido a menos, nadie exportaba nada porque nadie tenía capacidad de compra en los países destino, el mundo empobrecido, Costa Rica crea el Patronato Nacional de la Infancia, que hoy lo vemos como una parte ahí de la burocracia incómoda del país, y la verdad es que se ha venido a menos en muchos sentidos, pero era una institución para proteger la niñez desvalida del país en su momento de mayor necesidad. En el 41 al 42, ustedes saben que se fundó la Universidad de Costa Rica, que establecimos el Código de Trabajo, que se fundó la Caja del Costarricense del Seguro Social con acceso universal a la salud, que se creó dentro de eso el Sistema Nacional de Pensiones, años antes de que otro país de América Latina hiciera lo propio. Y en los años 40, particularmente en el 48, se fortalece el cooperativismo, y si ustedes van a ver, ustedes van a Sarchí, van a Zarcero, y se impresiona uno de ver lo bien dotadas que están esas comunidades de clínicas, de hospitales, de EVAIS, qué bonitas que se ven las casas, qué bien que se ven las escuelas, qué bien que funcionan los colegios, es por el peso del movimiento cooperativo a lo largo de estos 70 años. Se creó también el solidarismo, que no se le llama así, pero que es una forma en que las empresas comparten riqueza con sus trabajadores, y riqueza que va directamente y principalmente, si ustedes ven la cartera del solidarismo, a mejoras en vivienda, en salud, en educación y en transporte. Y por supuesto se creó el Instituto Costarricense de Electricidad, otra institución que hoy no nos mata de la felicidad por muchas razones, pero ese ICE de don Jorge Manuel Dengo era literalmente para asegurarse que hubiera electrificación rural que cubriera este país de cabo a rabo. Ustedes ni se imaginan eso, pero cuando yo tenía los 20 años que tienen algunos de ustedes ahora, y me agarraba por irme a la playa en Paquera sin avisarle a mi mamá, en Paquera había un teléfono público del que yo podía llamar a mi casa y avisarle a mi mamá, mira, se me metió el diablo y me vine para Paquera. Ustedes no tienen idea de lo excepcional que era eso en América Latina. Poder llamar desde una zona rural a cualquier parte del país porque la telefonía tenía una cobertura nacional. Y no se imaginan que el Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillados le garantizó agua potable a la gente, y que cuando se nacionalizó la banca, algo que a mí no me gusta mucho en particular, pero se creó el Banco Popular, de manera que cualquiera que es un trabajador formal tiene una identidad financiera que le permite acceder a un sistema financiero formal, y eso es excepcional en cualquier parte del mundo. Que creamos una Comisión Nacional de Emergencias, que creamos un Instituto Nacional de Aprendizaje, que creamos el primer Ministerio de Acción Social, el IMAS, en 1971,
y lo dotamos de recursos a través de FODESAF, los Fondos de Desarrollo y Asignaciones Familiares, en 1973, que el primer programa de equidad de la mujer en el mundo occidental lo estableció don Guido Fernández en el Ministerio de Cultura en 1974, que por cierto fue el primer Ministerio de Cultura y Juventud de América y el primero en Occidente que tuvo un programa para equidad de la mujer. Y esa maravilla, sin embargo, se ha desacelerado. Y otra vez, esto no es una crítica de ninguna manera, yo soy director de CINDE y he participado mucho en comercio exterior, pero cuando nos colapsó el modelo económico en 1980, empezamos esa revolución que les mostró John, y entonces hoy hablamos de 4.100 productos de exportación que van a todos los mercados del mundo, con una predominancia de los servicios, con valor agregado con el conocimiento, todo lo que acabamos de oír que es maravilloso, pero trasladamos la fuerza de nuestros recursos a esa agenda y dejamos de lado la política social. Y por eso en estos últimos 30 años hemos sentido esa polarización social, esa inequidad, por eso se nos estancó la pobreza. Porque aunque sí hay algunas innovaciones por ahí, el Banco Hipotecario y de Vivienda, el INAMU y algunos otros, ya no tiene la intensidad que tuvo. Entonces, a pesar de que estamos todavía, por reflejo de nuestra historia, bastante bien en lo que hemos logrado, hoy nos estamos desacelerando. Éramos número 1 en América Latina siempre, hoy somos número 3 atrás de Uruguay y Chile, y con Argentina y Panamá ya pegaditos, y vamos a seguir cayendo. Porque ahora ni crecemos económicamente de manera eficiente, ni tenemos la innovación en política social que nos permite convertir ese crecimiento en progreso social equitativo. Esto quiere decir que necesitamos entonces volver a pensar no nuestro modelo económico, ese se los acaban de presentar y ese está muy bien. Tenemos que volver a pensar cómo es que generamos una política social activa. Y además, entendiendo que este país, con toda su buena imagen ambiental, está absolutamente sobregirado en términos ambientales. Este gráfico, que lo que muestra es la relación entre biocapacidad y la huella ecológica per cápita del país, muestra que desde el año de 1991 estamos en números rojos. Eso significa que consumimos más que nuestra biocapacidad. Y biocapacidad es lo que la naturaleza puede regenerar en un año. Ahora, eso obviamente es función de productividad, porque si yo puedo generar muchísimo más producción en cada hectárea agrícola, si yo tengo menos potreros y más bosques, por ejemplo, algo que ya empezamos a hacer, entonces la biocapacidad per cápita aumenta. El problema es que el consumo también tiende a aumentar, porque fundamentalmente nos hacemos un poquito más ricos y nuestras prácticas de consumo son muy malas. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Suiza por un asunto de trabajo hace unos años. Y les juro que lo que más me impresionó de vivir en Suiza fue llegar a un apartamento que me prestaron una persona sumamente rica en un área muy importante de la ciudad de Zúrich, y yo me sentía todo, voy al apartamento de un banquero, llego a la cocina y la refrigeradora tiene 7 pies cúbicos. Porque en Suiza no se supone que uno tenga una refrigeradora de 44 pies cúbicos como existe en las casas de clase media alta en Costa Rica, porque eso es excesivo. ¿Para qué quiere uno una refrigeradora de 44 pies? Para hacer una fábrica de hielo en la casa, que es absolutamente innecesaria, y además porque todos los días cocinamos el triple de la comida que necesitamos, nos comemos el tercio que sí ocupamos y el resto lo metemos en la refri para botarlo dentro de una semana. Literalmente. En otras palabras, nosotros tenemos una mentalidad de consumo de la abundancia. Los suizos son muy frugales porque los suizos vivieron toda la vida en esa montaña de piedra que hoy se ve bellísima, pero que es una montaña de piedra que se llama Suiza, manteniendo conservas colgando de los techos de las cuevas para poder subsistir. Ellos se acostumbraron a vivir en la escasez y entonces tienen una cultura de que cada recurso hay que cuidarlo y utilizarlo.
Si a ustedes los invitan a comer en la casa de un suizo, pasen por algún lado y fórrense un poquito antes. Porque literalmente, si le dicen que hay chuleta de cerdo, hay una chuletita de cerdo de este tamaño, una florcita de brócoli de este tamaño y una tacita de arroz volteada, y esa es la cena. Porque el suizo sabe que usted se lo come todo, mete el plato en el lavaplatos y se acabó el cuento. Nosotros invitamos a ese suizo a la casa y matamos como 3 vacas, ¿verdad? Para atenderlo. Porque es nuestra cultura hacerlo. Y no estoy criticando a este hotel, pero cuando uno hace un evento como este y uno ve lo que ponen ahí, uno ve esa actitud de abundancia, de riqueza y excesos de consumo. Entonces, todo esto se refleja aquí. Este país tiene muy malas prácticas de consumo y relativamente baja biocapacidad, y eso significa que estamos consumiendo recursos que le pertenecen a la siguiente generación. Porque como solo hay un planeta, ¿verdad? Yo no puedo traer recursos de Marte. Esos recursos de más que estoy consumiendo, alguien los está poniendo. Y los está poniendo la siguiente generación. Y la actitud de los optimistas es: no hay problema, la tecnología avanza tan rápido que con productividad ellos van a poder hacer lo mismo. Pero eso significa patear la bola para adelante por un lado y además seguir desgastando el planeta a un ritmo excesivo. Entonces, si ustedes me permiten hacer un resumen para ahora sí empezar la charla, aunque no lo crean, sobre desarrollo empresarial sostenible, este es el país en que nosotros vivimos, con un crecimiento económico mediocre, ¿verdad? Cuando a uno le preguntan, este país crece al 4%, al 4,5%, este año vamos a crecer al 2,9%, allá excepcionalmente uno de cada 10 años crecemos al 7,5%, 8%, pero con la estructura productiva que nosotros tenemos, este país debiera crecer al 8% si pudiéramos mantener estable el costo de la energía, que hoy es excesivo, si pudiéramos seguir aumentando la calificación del capital humano, esa conversión del capital humano de las que nos hablaba John, si pudiéramos mejorar la infraestructura que se nos ha quedado rezagada en los puertos, en los aeropuertos, en la logística terrestre, en el transporte público en particular. Yo no sé si ustedes han dado cuenta cómo un trabajador de este país pierde calidad de vida, ya sea que tenga que vaya en Toyotona o que vaya en bus. Uno pasa 2 horas en tráfico todos los días, que es tiempo perdido con la familia, tiempo productivo perdido, que es desgaste emocional, creación de estrés, aumento del consumo de combustibles, en fin. El transporte público es algo que tenemos que resolver, y por supuesto donde el costo de capital es relativamente alto, porque la intermediación financiera no es la mejor. Patrocinado por el Banco Nacional, pero yo no sabía, de ni modo. Progreso social alto para nuestro nivel de ingreso acumulado hasta la fecha, pero con áreas importantes de vulnerabilidad. Somos un país, aunque ustedes no lo crean, de gente desnutrida. La incidencia de desnutrición entre niños pequeños y adultos mayores es altísima. Y si ustedes van al Instituto Nacional de Nutrición, se sorprenderían que hasta un 30% de nuestros niños pequeños no se llenan los micronutrientes suficientes. Entonces ya no importa que tengan la pancita llena y que se vean rosaditos, cuando lleguen a ver cálculo diferencial no les da la cabeza, porque ya no tuvieron el desarrollo mental necesario cuando eran pequeños. Y esta es la realidad que vivimos día tras día, donde claramente hay un déficit profundo en viviendas. Basta con ver los tugurios que hay por ahí, las favelas, si les quieren llamar así, pero en general aún la casa de la clase media baja está en franco deterioro en este momento. El tema de seguridad, a pesar de que nuestra tasa de homicidios, si nos comparamos con México o Venezuela, es una belleza, está por encima del promedio mundial en más de un homicidio diario, y realmente no hay razón para que esto sea así. Y un sistema educativo limitado, ¿verdad? No sé si vieron la presentación del estado de la educación que se acaba de lanzar, el nuevo reporte del estado de la educación. Básicamente estamos dejando al 38% de los jóvenes sin secundaria, para decirlo en resumen. En otras palabras, solo el 62% de los elegibles termina la secundaria en este país. Ese no es el país de la tradición educativa que uno se imagina que es Costa Rica, y eso obviamente se ve reflejado en esta escasez de capital humano para el crecimiento económico.
Consumimos recursos de la siguiente generación, como acabamos de mostrar, y tenemos una baja ecoeficiencia nacional. ¿Por qué es baja la ecoeficiencia? Nuestro sistema de transporte nos obliga a gastar combustibles. ¿Ustedes saben cuál es la velocidad promedio de circulación en el GAM en horas pico? Eso lo estudió IBEMA, hay un estudio muy bonito de IBEMA, 7 kilómetros por hora. O sea, todos vamos en primera todo el tiempo gastando combustible al máximo, realmente, y contaminando de una forma grosera. El transporte público, que en este país es muy bueno en términos de volumen comparado con otros de América Latina, sin embargo son buses viejos, contaminantes y en general en mal estado. No hay opción ferroviaria, está desarrollándose y ojalá avance mucho más. Hay muchísimas tierras de muy baja productividad y si ustedes piensan la alta productividad que tienen aquí cultivos como el café, el banano, la piña, el azúcar, la caña, ¿verdad? El arroz, que son de muy alta productividad, entonces ¿dónde está la baja productividad? En los vegetales, en los frijoles, en esos pequeños agricultores que alcanzan muy baja productividad, por lo tanto tienen muy bajos ingresos y además son parte de ese déficit de biocapacidad que mostraba. Y uso excesivo de los recursos hídricos. Aquí estamos en plena sequía en este momento, ¿verdad? Tenemos una sequía ya desde noviembre hasta ahora. La cantidad de agua que ha caído en el país es apenas una fracción de lo que esperábamos y sin embargo uno pasa y los lavacares están todos llenos y además están lavando el carro, lavándose los dientes, bañando el perro, ¿verdad? Y regando el jardín todo al mismo tiempo. Hacemos un uso irrestricto del agua, la contaminamos de una manera increíble. Los ríos, las cuencas de este país tienen un nivel de contaminación enorme y para peor de males, el mar, que debiera ser nuestra fuente de abundancia, somos 91% mar territorialmente, lo sobreexplotamos. Aunque no lo crean, la biocapacidad del mar es negativa porque en este país todavía existe la pesca de arrastre, la pesca de longliner sin discriminación en los anzuelos, de manera que estamos pescando y desperdiciando una buena cantidad de la proteína del mar. Entonces tenemos muchísimo que hacer todavía. ¿Cuál es el marco conceptual de desarrollo sostenible? Ese marco complejo del que les hablé hace un rato. Bueno, empieza con este eje central y esta era la definición original. El bienestar humano individual y el progreso social, el bienestar colectivo, decíamos, depende de la plataforma de recursos naturales y de la ecoeficiencia con que los utilicemos. Decían en la Cumbre de la Tierra en Río que el planeta era sostenible si la siguiente generación tenía una base de recursos igual o mayor que la generación anterior. Eso era lo que daba sostenibilidad. Ahora, ¿qué ha destrozado la sostenibilidad de América Latina? La escasez de recursos naturales en parte, los manejamos mal y lo acabamos de ver, pero más frecuentemente ha sido la macroeconomía y la debilidad institucional lo que colapsan nuestro progreso social, nuestra sostenibilidad ambiental y nuestro crecimiento económico. Y si nosotros pensamos desde la perspectiva latinoamericana, ¿verdad? Hoy en día podríamos hablar por lo menos de Guatemala, un colapso institucional, El Salvador, un colapso económico, más que todo en mi opinión por una mala dolarización y un gobierno incapaz. Podemos hablar de Nicaragua, un país sin instituciones. Podemos hablar de Costa Rica, un país sin gobernabilidad, hay una crisis institucional, hay algo de corrupción, pero más que la corrupción es la parálisis por ingobernabilidad. Podríamos hablar de Panamá, y no hablo de Varela, sino de Martinelli, que acaba de salir, que desbarató las instituciones. Podemos hablar de Venezuela, ni siquiera discutible. Colombia, uno de los países que está bastante bien, porque más bien está reconstruyendo su contrato social, su marco institucional, está aumentando su productividad, y en estos últimos años, porque son exportadores de energía, tuvieron un balance de coeficiencia interesante. Ecuador, parecido a Colombia. Perú, parecido, excepto que la minería es de un costo ambiental excesivo y la inequidad, la profundidad de la pobreza es muy alta. Brasil, corrupción, ruptura institucional, recesión, destrucción ambiental masiva, ahí no les está yendo bien en nada. Uruguay, bastante bien, pero la verdad es que Uruguay siempre ha estado bien, ese es el país que siempre ha ido a la vanguardia de esta región. Paraguay,
empezando a reconstruir sus instituciones, por dicha, porque es un país de un gran potencial, podrían ser parecidos a Uruguay, están casi en el otro extremo. Chile hoy con grandes problemas, sobre todo de educación para su juventud, pero sigue siendo un modelo bastante estable. Y Argentina, una vergüenza institucional, corrupción y productiva. La contribución del peronismo al mundo literalmente es que cuando Perón tomó el poder por primera vez, Argentina era la sexta economía del mundo y la más rica en recursos per cápita. Y desde entonces ha venido en picada. Hoy son la 72 economía del mundo con instituciones destruidas. Eso es lo que el peronismo ha construido, pero los argentinos son increíbles, lo siguen eligiendo cada 8 años de una forma impresionante. Y los latinoamericanos yo creo que somos un poco extraños en eso. Y por supuesto, la otra parte del marco institucional, que es de lo que ustedes querían que yo hablara, es la creación de riqueza y la innovación tecnológica. Es la microeconomía, es donde se generan los puestos de trabajo, donde se genera la innovación tecnológica, donde se genera el comercio, donde se activa la maquinaria económica que de alguna manera tiene que alimentar todo el resto. Y por supuesto, la sostenibilidad es la dinámica conjunta de esas 6 cosas. Arriba está el bienestar humano y el progreso social, porque todo esto debe ser una función para mejorar eso. Pero no cabe ninguna duda que si no activamos los motores productivos no lo vamos a hacer y que eso hoy no se puede lograr sin innovación y tecnología. No cabe ninguna duda de que si destruimos la base de recursos naturales colapsamos igual. Y además, si perdemos la estabilidad o la dinámica económica, estabilidad siendo, no queremos hiperinflación, no queremos un tipo de cambio descontrolado, dinámica siendo que se envíen las señales correctas para que haya emprendedores, para que haya inversiones de las empresas existentes, para seguir movilizando la maquinaria y por supuesto con un contrato social y una estructura institucional que respalde lo anterior. Entonces la sostenibilidad es compleja. En general, para empezar a hablar de las empresas, entonces yo podría afirmar, sin mucho temor a equivocarme, creo, que una organización que crea valor para su sociedad es aquella que contribuye de manera clara y medible al desarrollo sostenible de su comunidad y su nación. En otras palabras, yo lo que le estaría pidiendo a una empresa es que me diga cómo está participando en ese marco y cómo es positiva su relación con ese marco para el país. Hay 2 premisas fundamentales. No hay sociedades ni comunidades sostenibles si las organizaciones no crean valor económico y social. Y esto es fundamental. La empresa, y aquí hablo de la empresa productiva, pero empresa productiva no tiene que ser con fines de lucro, con y sin fines de lucro. Aquí entran las ONGs, las fundaciones, las universidades, el mundo académico. Las organizaciones en general tienen que crear valor económico y valor social en su conjunto, porque si no lo están haciendo, muy rápidamente la sostenibilidad colapsa. Nadie va a estar pensando en sostenibilidad ambiental en el eje central del marco de desarrollo sostenible cuando se vive en pobreza, cuando no se llenan las necesidades básicas, cuando no hay instrumentos para progresar socialmente, cuando no hay empleo, cuando no hay comercio, cuando hay escasez de bienes y servicios. Y sin embargo, una organización puede ser sostenible y crear valor en un ambiente imperfecto o incompleto. En otras palabras, decir, es que el país todavía no tiene un marco adecuado de sostenibilidad, no es excusa para que una empresa no utilice esta forma de medir su desempeño. Y en esto yo uso una sentencia clara de uno de mis mentores, este es el señor suizo que me invitó, que les contaba, Stefan Schmid-Heine, que tiene una frase que a mí me fascina, que es que no hay organizaciones exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, una empresa, por muy bien que le vaya, no puede andar diciendo que es un gran éxito si alrededor suyo está colapsando el el ambiente, está colapsando la equidad, está colapsando el contrato social. Una organización solo se puede considerar exitosa si contribuye de manera positiva a eso y si el conjunto de organizaciones logra, voy a decir, un movimiento positivo hacia la sostenibilidad. Para que una empresa sea sostenible, lo primero que tiene que definir, si ustedes mañana van a crear una empresa, además de inventarse un producto y entender cuál es el mercado y empezar a hacer estrategias de cómo van a juntar ese producto o ese servicio y ese mercado, pregúntense qué requiero de la naturaleza.
¿Qué voy yo a estar utilizando? ¿Qué recursos de la naturaleza voy a utilizar? Y por otro lado, ¿qué recursos voy a utilizar de la comunidad? Y no digan que ninguno. En el momento en que ustedes emplean a alguien, ya están usando un recurso de la comunidad. Si ustedes agarran un joven y le dan un trabajo de baja productividad, mal remunerado, están destruyendo valor social. Si ustedes lo emplean en un puesto de alta productividad y no están cumpliendo con las leyes sociales, con las cargas sociales, con la ley del Banco Popular, con la ley del INA, con la ley de la Caja del Seguro, posiblemente están creando valor productivo, pero destruyendo valor social todavía. Entonces, hay que ver qué es lo que vamos a requerir de la comunidad. Después tenemos que ver, una vez que estemos operando, qué le vamos a devolver a la naturaleza. Y si la respuesta es contaminación y basura, como generalmente ocurre, entonces tenemos que asegurarnos que el valor productivo y social que estemos creando sea muy alto para compensar esa huella ambiental que voy a estar dejando. Y entonces nos tenemos que preguntar qué le vamos a devolver a la sociedad. Y en qué le vamos a devolver a la sociedad hay un marco muy bonito que ya vamos a ver. Y si no, yo no puedo demostrar que lo que le regreso a la sociedad y a la naturaleza es superior, es mayor que lo que requiero de la sociedad y la naturaleza, entonces francamente su empresa no debe operar. Tienen que redefinir el proyecto hasta que logren un balance positivo y demostrable en esto. Y además que hoy pueden medir, porque hoy pueden medir su impacto en la biocapacidad, su consumo de recursos, pueden medir el progreso social que crean, pueden medir sus contribuciones al progreso social y por supuesto pueden medir qué recursos productivos están utilizando, qué capital están utilizando y si están logrando una productividad creciente. En otras palabras, tienen que descubrir si su valor económico agregado y el valor social creado, si el conjunto de estas dos cosas es mayor que el costo de oportunidad del capital y los costos comunitarios que causen, más la huella ambiental neta, que el 90% de las veces, 99% de las veces va a ser negativa, porque a menos que su proyecto sea de reforestación o de saneamiento de aguas o alguna cosa, voy a decir, de crear valor ambiental directamente, muy probablemente cualquier otra empresa tiene una huella ambiental negativa, neta negativa. Y entonces vamos a tener que asegurarnos que la creación de valor económico y valor social sean superiores que los costos de oportunidad del capital y comunitarios y de la huella ambiental neta. Y si esto no es positivo, entonces ustedes están destruyendo sostenibilidad en sus países y en sus comunidades. Y yo les aseguro que si uno pone las empresas de este país en este marco y las analiza uno por uno, nos sorprenderíamos cuántos destructores de sostenibilidad operan y hasta los consideramos exitosos en su operación. Y esto no es trivial, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hace una empresa para hacerse sostenible? ¿Cuáles son los elementos que de alguna manera me van a llevar a la sostenibilidad? Y esto es como agarrar un estado de pérdidas y ganancias. Hay una serie de rubros en un estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? En primer lugar, producción con alto valor agregado. ¿Qué significa eso? Que los recursos naturales que voy a utilizar deben tener un rendimiento y un valor agregado alto. Si no en mi empresa, en mi cadena de valor. Pero yo no puedo extraer recursos de la naturaleza para crear desperdicios y para subutilizar el valor intrínseco de esos recursos. Ustedes nunca sacarían un barril de petróleo para solo sacarle la gasolina y botar el diésel, el búnker, los lubricantes y todo lo demás. Pero sin embargo, cuando hablamos de muchos otros insumos, sin darnos cuenta, aplicamos exactamente esa lógica. O sea, agarramos el aguacate y botamos la cáscara. ¿Por qué? Ahí hay una fuente de energía, ahí hay una fuente de alimentación, ahí hay una fuente de aceites. En otras palabras, necesitamos asegurarnos de capturar el valor agregado máximo de cada recurso que extraemos de la naturaleza y de la comunidad. Porque si yo quiero agarrar a este joven y decirle que trabaje para mí, yo tengo que asegurarme que el puesto de trabajo que le estoy ofreciendo va a tener una productividad más alta que el que él puede lograr solo o en otras oportunidades cercanas. Porque si no, estoy relativamente destruyendo valor para él.
Y cuando le voy a pagar, le voy a tener que pagar menos porque estoy creando menos productividad, menos valor económico con él. Entonces es muy importante entender que en ese primer rubro lo que estoy haciendo es justo lo que decía la lámina anterior. Ahora, necesito manejar los materiales con alta ecoeficiencia, eso es cero desperdicios. En el mundo moderno la basura no existe y si ustedes van hoy a Suiza, a Suecia, a Dinamarca, la basura de verdad no existe. No es que no hay basureros, pero todo lo que cae en ese basurero tiene un valor económico. De hecho, ustedes no pueden agarrar y echar una bolsa de más por menos en la basura. Tiene que ser una bolsa que va sellada por el Estado y esa bolsa vale $3.50 en promedio. Entonces, si ustedes quieren botar todo a la basura, perfecto, pero cada bolsa que echen les cuesta $3.50, entonces ya lo van a pensar, mejor esto lo reciclo, porque si estoy echándolo a la basura me sale muy caro. Ahí ya crearon un mecanismo, un incentivo económico para eliminar el desperdicio. Entonces uno recicla todo lo que puede reciclar. Lo que no se puede reciclar fácil, entonces sí, lo echo a la basura. Y con esos $3.50, el municipio lo desagrega y manda una parte a compostaje, otra parte a energía y otra a sus propios predios de reciclaje. Pero ustedes no van a encontrar un relleno sanitario operando en Suiza. Van a encontrar centros de reciclaje, centros de compostaje y unas cuantas plantas de energía para en última instancia quemar y generar energía con aquello que es ya muy complejo de desagregar para reciclar. Entonces tenemos que lograr alta ecoeficiencia y meternos en la cabeza que no existe la basura, los desechos sólidos y la contaminación de aguas no son aceptables en el siglo XXI. Capital humano cada vez más técnico, usando más tecnología y conocimientos. Yo necesito un capital humano entonces educado. Tengo que exigirle al sistema educativo que me dé un joven que pueda utilizar tecnología, que pueda aplicar conocimientos, que esté creando valor con el músculo gris, mucho más que con el músculo rojo. No importa cuán trabajador y cuán esforzado sea uno, con una pala y un pico, uno no puede hacer lo que hace un tipo con un backhoe, y mucho menos lo que hace hoy un robot controlado por GPS con un backhoe. Entonces lo que yo quiero es un joven que diseñe el robot y otro que diseñe la computadora y el software y otro que opere el robot. No quiero a nadie con pico y pala. Y eso significa educar a la gente en otro nivel. Excelencia logística local e internacional. Es inmoral lograr alta productividad en las fábricas, en los centros de servicio, para perderlo en las carreteras, en los inventarios en tránsito y en los puertos aéreos y marítimos. Eficiencia energética, obviamente la energía es un insumo fundamental. Acceso y manejo de la información. En este mundo donde el exceso de información es tan peligroso como la falta de información, hay que tener cuidado de no estar tomando decisiones de Facebook, sino decisiones bien informadas, con criterio técnico y con capacidad analítica, y por supuesto con costos de capital internacionales. Yo no tengo por qué estar pagando la ineficiencia del sistema bancario nacional en un mundo globalizado donde posiblemente puedo conseguir créditos afuera de las fronteras. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero de un momento a otro hay bancos panameños, el Banco General, el Banco Global, funcionando ya por aquí, porque ya se dieron cuenta lo fácil que es meterse en medio de los costos de intermediación del sistema financiero en Costa Rica. Entonces, para manejar una empresa de manera sostenible, necesito manejar esto en esta manera. Ahora, también tenemos que vivir en responsabilidad social empresarial. Y no hay responsabilidad social empresarial si no hago esto primero. Ya una empresa no puede decir que es responsable si está tirando cosas a la basura, si está operando mala logística, si está utilizando mal el capital humano. A mí no me vengan a hablar de responsabilidad social porque regalaron unas bolas de básquet y unas sillas de ruedas. Eso es un poco de generosidad y solidaridad, de acuerdo, pero no es responsabilidad social. Responsabilidad social es manejar la empresa en esta forma y cumplir todas las leyes. Ahora, yo sé que en este país hay 18.294 leyes y muchas de esas que hasta se contradicen entre sí, así que es difícil, entonces uno confiaría en que la cosa va a mejorar con el tiempo, pero de todas maneras, no cumplir la legislación laboral, la legislación fiscal, la legislación ambiental, la legislación comercial
y las regulaciones y normas que aplican a su sector, no, en el momento en que dejamos de cumplir eso, no me hablen de responsabilidad social. Y entonces sí, para hablar de responsabilidad social, es muy sencillo, son buenas prácticas de negocios, cumplir lo prometido, cumplirle a los acreedores, cumplirle a los banqueros, cumplirle a los suplidores, cumplirle a los accionistas, cumplirle a los clientes. Esas son buenas prácticas de negocios, no es más que eso. Colaboradores motivados, satisfechos y comprometidos. Si nadie se quiere ir de mi empresa y más bien hay una fila esperando que se desocupe un puesto para entrar, si le pago a mis trabajadores un salario justo con cargas sociales completas y en función de su productividad, soy una empresa responsable, si no, no. Y por supuesto tengo que mitigar todo lo que pueda mi huella ambiental. Tengo que hacer que la huella ambiental neta sea la mínima posible, alcanzar la ecoeficiencia más alta, autenticidad y transparencia, que significa que cumplo lo que digo y que además soy capaz de mostrarlo y ponerlo a auditores externos, abrir las puertas para que vean que todo esto no es un disfraz, y esto convertirlo en una cultura interna y ética, y con esto tener un altísimo impacto en la comunidad, generando empleos de alta productividad, mitigando la huella ambiental con buenas prácticas de negocios. Eso es responsabilidad social. Y ahí no han regalado una bola de básquet, no han regalado un uniforme de fútbol, no le han regalado una beca o una mochila a un chiquito para que vaya a la escuela. Esto es una empresa socialmente responsable. Ahora, si ustedes además de eso, en un acuerdo entre los dueños y la junta directiva, quieren hacer filantropía directa y regalar parte de sus excedentes en forma de bolas de básquet o de sillas de ruedas, o realmente pensar un poquito más bien y buscar un especialista en adicciones para tratar a los adictos, o buscar un especialista en pobreza para reducir la pobreza en su comunidad o cualquier otra cosa, bienvenido sea. Le agregamos a la responsabilidad social ese componente de filantropía. Pero si ustedes hacen solo esto y no cumplen con todo lo anterior, su impacto en la comunidad ya es negativo y su empresa no es responsable. Y tienen que partir desde ahí. ¿Cuáles son las fuentes fundamentales de creación de riqueza a que me refería hace un rato? Generación de empleo productivo directo e indirecto. Y cuando digo productivo, subrayen esa palabra. Productivo no es nada más que genera producción. Es que hace un uso intenso de la capacidad máxima de ese individuo. En el sentido que aprovecha su capacidad física, aprovecha su capacidad mental, aprovecha su conocimiento, aprovecha su experiencia. Realmente desarrollamos puestos para que la gente sea productiva, para que crezca, para que se sienta satisfecha, para que cree muchísimo valor y le podamos pagar muy bien. Uno no le paga poco a la gente porque es mala gente, uno le paga poco a la gente porque la gente produce poco. Entonces no inventemos puestos de baja productividad, inventemos puestos de alta productividad y remunerémoslos bien. Si no tenemos el capital humano para llenar esos puestos, entonces sí, tengo que empezar a diseñar para abajo, y ahí es donde estamos nosotros hoy. Con solo 62% de la gente terminando la secundaria, la verdad es que ya estamos diseñando puestos muy por debajo de la productividad que hoy se logra en algunas empresas de zona franca o en algunas empresas de exportación. Mucha de la microempresa y de la pequeña empresa de este país son de subsistencia, de baja productividad, entonces generan un flujo de caja que le permite a la gente pagar su casita, su luz, transportarse y comer, pero nunca les va a permitir salir de su relativa pobreza porque no son puestos de productividad creciente, son mecanismos de subsistencia nada más, y eso hay que evitarlo. Tenemos que articular cadenas de valor con suplidores y distribuidores en todos los niveles, pero cuando decimos eso es ese valor agregado del que les hablaba, de la operación responsable, de la operación sostenible. Necesitamos asegurarnos que en la cadena de valor en que yo participo se alcance el valor agregado máximo. En Costa Rica esto es muy fácil de explicar. Si ustedes van a ver hoy Café Brit, por ejemplo, tiene tiendas en el aeropuerto, tiene tiendas en muchos automercados, PriceMart y cosas por el estilo, tiene centros de distribución en Holanda y en Houston, y dicho sea de paso, además tiene tiendas de aeropuerto, no solo aquí, sino que las tiene también en Perú, las tiene en Chile, las tiene en Guatemala, y siguen expandiéndose
porque ellos compiten con base en marca, en conocimiento. Si el café Brit viene de Tarrazú, viene de las montañas de Heredia, o es comprado en Guatemala o en Perú, francamente ya es indiferente, porque es una mezcla diseñada en que lo que vale es su valor de marca y su sistema de distribución. Y eso implica entonces agregar valor en diseño, en conocimiento, en programación, en sistemas de distribución en línea. Es otro mundo, es una forma de aumentar el valor. Eso es articular la cadena de valor para crear valor superior. Si nada más estuviera mandando, como era Steve Aronson al principio, café en granos, café en sacos, perdón, su empresa se llamaba Granex y exportaba café como todo el mundo en este país, y nada más estuviera mandando café en sacos, está dejando la ecuación de riqueza en manos de los extranjeros. Entonces necesitamos capturar ese valor. Comercio local e internacional, obviamente la plataforma comercial de Costa Rica, ya oyeron al viceministro, es muy diversa, tratados de libre comercio, relaciones comerciales con centenas, más de un centenar de países. Realmente esa plataforma comercial nos hace muy fuerte para ser un paisito de 50,000 kilómetros de tierra, 500,000 kilómetros de mar y tierra, 4.8 millones de habitantes. Es formidable la plataforma comercial internacional. El comercio local un poquito más débil, hay mucho comercio informal, hay mucho contrabando, hay mucha subfacturación, hay mucha venta informal, la mayoría de las pulperías son economía informal, entonces el comercio local no tiene la misma fuerza y sería ideal si lo pudiéramos formalizar y llevar a otro nivel. Inversiones en equipo y tecnología hoy en día son fundamentales. Otra vez el ejemplo que lo que queremos es una pala robot y que nosotros hagamos el chip para la computadora, el software para el sistema, diseñemos el robot y que tengamos el operario en vez de repartir picos y palas, ¿verdad? Y en ese sentido necesitamos entonces que cada puesto de trabajo sea más rico en tecnología y en conocimientos, de mayor productividad aquí arriba y menos productividad aquí abajo. Y por supuesto, el valor intrínseco de bienes y servicios prestados. Y esta es una de las cosas que uno nunca entiende, ¿verdad? Si ustedes quieren ir de aquí a Liberia, se pueden ir en el Pulmitan o se pueden ir en un Bugatti. En un caso les cuesta 200 pesos, en el otro caso les cuesta 2 millones de euros. ¿Por qué alguien se va en Bugatti? Porque hay alguna función psicosocial que le dice a alguien muy rico que vale la pena ir en un carro que va a tener que ir atrás del busto del camino, de todas maneras, porque la carretera no se presta para más, pero en un carro que potencialmente alcanza 400 kilómetros por hora. Y a eso le llamamos hoy valor. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros queremos estar seguros de que el valor intrínseco de los bienes y servicios prestados están en función de nuestros mercados y lo que esos mercados están dispuestos a pagar. Y en la diferenciación, la interpretación y el conocimiento del manejo de esos mercados hay un gran valor que no debemos desperdiciar. Y de ahí es de donde salen ideas como Café Brit en vez de café en sacos. Y a mí me encanta poner ahora el ejemplo, y me da una cólera horrible, que en la esquina de mi oficina, diagonal al Estadio Nacional, en vez de haber hoy un Giacomín, que también era italiano, pero no importa, era un italiano local, lo que haya sea un Juan Valdez Coffee Shop. Y que lo que haya ahí nomás sea un Starbucks. Es el colmo que nos estén viniendo los gringos y los colombianos a decir cómo se toma café en este país. No porque esté mal, bienvenido sea, que cambien los estándares y que nos obliguen a competir. Pero francamente nosotros ya teníamos excelente café, excelente repostería, excelente sistema de distribución. Lo que nos faltó fue el emprendedurismo para alcanzar ese otro nivel antes de que se nos viniera a comer el mercado. Entonces necesitamos crear riqueza en esos niveles, sin duda alguna. Ya para ir aterrizando y que hagan algunas preguntas, este es un tema que me puse a discutir si lo ponía y no lo ponía, al final decidí ponerlo. Está sobresimplificado, porque obviamente en las operaciones responsables de las empresas hay impuestos de ventas, hay cargas sociales, ¿verdad? Hay un montón de impuestos directos e indirectos que se pagan desde las operaciones. Pero en general, ¿verdad? Si tenemos una empresa ya operando en ese marco de sostenibilidad que hemos planteado, generando utilidades, entonces además de los impuestos operativos, va a estar pagando impuestos de renta, impuestos por esa riqueza adicional que está creando, lo cual está muy bien, no tengo ningún problema con eso. Y uno lo que espera
es que esos impuestos se conviertan, por un lado, en gasto corriente y por otro lado, en inversión pública que mejore la productividad agregada del país. Ahora, acuérdense que nuestra definición de productividad es la que aumenta el valor económico, el valor social y minimiza la huella ambiental neta, ¿verdad? No pierdan de vista eso, que cuando yo estoy diciendo hoy aquí condiciones para el aumento de la productividad es de ese conjunto de crecimiento económico con progreso social y con la mitigación de la huella ambiental neta. Eso es lo que uno espera. Ahora, en nuestro caso, hay una ruptura enorme entre el gasto y la inversión pública y las condiciones para el aumento de la productividad. El gasto corriente es en una buena proporción en intereses de deudas anteriores que no han aumentado la productividad como uno quisiera. Hay muchísimos en salarios y prebendas de los empleados públicos, convenciones colectivas, etcétera, etcétera. Hay sobredimensionamiento. Cuando yo critico al ICE, yo no critico al ICE por ser el ICE o por ser público, pero cuando uno ve que la denuncia que se hizo hace poco, que pagan el salario de 2 acomodadores de cine y que como están ahí desde toda la vida por antigüedad y anualidades, son 2 personas que siendo acomodadores de un cine que se usa 3 veces al mes, tienen un salario de $2,000, entonces no les estamos pagando un salario de productividad, les estamos pagando un salario de prebendas, de beneficios inmerecidos en función de su productividad. Y mucho de eso nos pasa hoy. Por otro lado, los niveles de corrupción hacen que construyamos una trocha en la frontera. Ese es el ejemplo más frustrante de los últimos años. Doña Laura anuncia la construcción de la trocha. Salen Beto Cañas y Otón Solís a respaldar completamente el proyecto, porque es un proyecto de seguridad y soberanía nacional. O sea, la oposición se lo sirve en bandeja. Inmediatamente el país entero se alinea detrás de aquello y como estábamos en el conflicto con Nicaragua, a todo el mundo le encanta odiar al vecino, ¿verdad? Por un ratito aunque sea. Entonces de un momento a otro todos nos sentíamos felices de que íbamos a tener esa carretera y empezamos a ver todos los otros beneficios que traía, acceso a nuevas zonas productivas y todo lo demás. ¿Cuál fue el resultado? Hay una trocha mal construida que a la fecha todavía no se puede circular, que ya se le cayeron todos los puentes y en las que se robaron entre la mitad y el 60% del capital invertido. Entonces uno dice, si ese es el proyecto de seguridad y soberanía nacional, con respaldo del 99, por no decir del 100% de todos los costarricenses, y nuestra capacidad de gestión lo convierte en semejante fracaso, entonces sí, nuestra capacidad de convertir el gasto de inversión pública en condiciones de aumento para la productividad, entre nuestra capacidad de planificación, nuestra capacidad de gestión y nuestra corrupción, son destructivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se interrumpe el crecimiento económico, aumentan la evasión y la elusión de impuestos y fundamentalmente ustedes saben la excusa, los empresarios la usan todo el tiempo. ¿Y para qué le voy a pagar más impuestos si lo que van a hacer es desperdiciarlos en otra trocha? ¿O para qué les voy a pagar más impuestos si lo que van a hacer es pagárselo a los acomodadores de cine en el ICE? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a aceptar una tarifa eléctrica más alta si están haciendo el túnel del Reventazón 2 veces más grande de lo que dicen los criterios técnicos que debe ser, porque es parte de lograr mantener el nivel de empleo y la relación con las sociedades anónimas más laborales? Y entonces toda esa corruptela, toda esa improductividad se convierte en una excusa absolutamente inaceptable, dicho sea de paso, pero entonces dicen que no evaden, sino que eluden, y esta es una cosa que nos debiera ofender a todos. ¿Saben qué es eludir en vez de evadir? Evadir impuestos es nada más, entre comillas, lleno mal la hojilla y pago menos de lo que debo a ver si no me pescan. La elusión es, creo una empresa secundaria en Panamá o Gran Caimán, entonces si yo voy a comprar vasos, y estos vasos los vendo en 100 aquí, los compro en 50 en Europa, se los vendo a 90 a la empresa en Gran Caimán, y la empresa en Gran Caimán me los vende a mí, entonces yo solo me gano 10 en vez de ganarme 50, los otros 40 me los gané en la factura en Gran Caimán. Y eso está pasando hoy por toda parte, porque los empresarios dicen, ¿para qué le voy a dar más plata? Mejor me la dejo yo e invierto yo en más producción y en más cosas. Entonces eso ocurre. Yo no estoy dejando a los empresarios por fuera de sus culpas en esto.
Pero claramente esto se nos rompió. Al haber todo esto se genera menos empleo, aumentan la pobreza y la inequidad. Entonces, en vez de tener este ciclo fiscal maravilloso, hoy en día nos encontramos en esta situación, con esta ruptura acá. Entonces sí, este país necesita reducir el déficit, necesita cambiar su magnitud fiscal sin duda alguna, pero también necesitamos que este pedazo de esta flecha se robustezca y que todo lo que paguemos aquí realmente se conviertan en productividad, progreso social y en una mucho mejor huella ambiental. Cosa que no está ocurriendo ahorita. ¿Quién es el culpable? Absolutamente todos. Los empresarios, los gobernantes, los empleados públicos. Porque no tenemos un acuerdo nacional, no tenemos una visión que nos una. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que les diría yo que necesitamos como clima de negocios si realmente queremos que esas empresas responsables, que ya les dije, no se olviden de la segunda premisa, nosotros podemos operar la empresa con responsabilidad en ambientes imperfectos y debemos hacerlo. Pero ojalá que pudiéramos tener el ambiente perfecto también. ¿Cómo lo logramos? En primer lugar, tenemos que tener una visión común del país que se aspira a ser. Y esto no significa que todos tenemos que ser igualitos, solo tenemos que tener un gran norte común. Y si el norte está claro, no importa si uno quiere circular hacia él por la derecha, como Don Otto, o si uno quiere circular hacia él por la izquierda, como Don José María Villalta. Pero lo importante es que vayan para el norte. Lo que no se puede es ir al este y después al oeste y un ratito para el sur y un ratito para el norte y vivir como vivimos, creciendo al 4,5%, no venciendo la pobreza y destrozando el ambiente, porque no nos podemos poner de acuerdo en cosas tan esenciales como un sistema educativo de primer mundo, como un sistema logístico que funcione, lo cual yo no veo por qué tiene que tener ninguna ideología. Un muchacho educado que completa su secundaria y llega como mínimo a educación técnica, ¿qué ideología tiene que tener? Un muelle que funcione eficientemente, ¿qué ideología tiene que tener? Un sistema eléctrico que sea eficiente y que no esté sobredimensionado en ninguna parte, ¿qué ideología tiene que tener? Absolutamente ninguna. Esto no es ideológico. Ese es entender cuáles son los 4 o 5 elementos esenciales a los que tenemos que avanzar para realmente propiciar el país que queremos ser. Ese país que históricamente ha crecido de manera eficiente y ha sido eficiente en convertir su crecimiento en progreso social en un ambiente de relativa sostenibilidad. No es muy difícil imaginárselo. Una vez que tenemos esto, necesitamos mandar señales claras a los inversionistas y consumidores. ¿Y qué son señales claras? Déjenme ponerles un modelo. 1982, 51% de la gente bajo la línea de pobreza en Costa Rica. Ahí nos pusimos de acuerdo en el país que queríamos ser. Queríamos ser una economía globalizada, relativamente abierta, exportadora, con capacidad de atraer inversiones de tecnología y además con un sector turístico abierto. ¿Qué hicimos? Alineamos la política económica. No tradicionales entre 1983 y 1990, de alguna manera, además, entonces creamos incentivos, los CATs, los IEX, las exoneraciones de renta para las empresas exportadoras, las exoneraciones de impuestos de importación para las zonas francas. ¿Qué fue lo que hicimos? Creamos un marco institucional, legal y programático que le mandaba señales clarísimas a inversionistas nacionales y extranjeras. El resultado, lo que nos enseñó el ministro, pasamos de exportar 660 millones de dólares en 1982 a 15,000 millones de dólares hoy.
de que el 70% de las exportaciones fueran café, banano, carne y azúcar, a que tengamos café, banano, carne y azúcar que hoy representan 1.300 millones de dólares y mucho más que en ese momento, pero apenas son el 12% de las exportaciones del país. En otras palabras, cuando las señales están claras, los inversionistas y los consumidores se alinean y toman las decisiones correctas. Necesitamos, por supuesto, ampliar la base de recursos, porque como tenemos un fisco incompleto, entonces sí, necesitamos una reforma fiscal inteligente, pero una reforma fiscal inteligente no es solo pedirle más plata a cada costarricense para mantener un Estado inoperante, sino más bien para que vaya a proyectos concretos, pero además de eso, sencillísimo, alianzas público-privadas que nos permitan usar recursos privados para crear plataformas públicas bajo marcos regulativos transparentes. Podríamos crear alianzas público-privadas en cosas maravillosas. Con el Banco Nacional, ahora sí hablamos la parte de propaganda para ellos, y les propusimos crear un fideicomiso que construyera 100 colegios técnicos profesionales en todo el territorio nacional, que se hiciera con fondos de los ahorrantes costarricenses que quisieran invertir en eso. El MEP garantiza el alquiler de esos 100 colegios por los próximos 25 años, el retorno sobre la inversión es maravillosa para los ahorrantes, construimos los 100 colegios sin gastar recursos fiscales y el MEP aporta junto con el INA los programas. Entonces desplegamos lo que necesitamos en formación de capital humano sin usar un peso fiscal y sin embargo utilizando una plataforma nacionalizada, financiera nacionalizada. Ese es el tipo de ampliación de base de recursos que necesitamos, ponernos el gorro de pensar y realmente romper algunos paradigmas para avanzar los temas. Y una vez que ampliamos la base de recursos, tenemos que asegurarnos entonces sí de ese ambiente de alta productividad, ecoeficiencia e innovación constante en lo productivo, lo social y lo ambiental. Y esto significa buenas leyes, buenas regulaciones, buenos programas, pero sobre todo cambiar los sistemas de medición. Empecé la charla diciendo que si alguno de ustedes se encontraba conmigo y yo les preguntaba cómo le fue a tu país, ustedes debieran contestarme muy mal. Este año vamos a crecer solo al 2.9%. Pero imagínense qué lindo si ustedes dijeran, fíjate que creciendo solo al 2.9% nos va bastante bien, porque estamos creando 100 colegios técnicos profesionales que nos van a aumentar la productividad de largo plazo, que van a traer progreso social a familias en todo el territorio nacional y además hemos empezado un programa de prohibir la pesca de arrastre para proteger nuestra zona marítima. ¿No sería esa una respuesta mucho más completa a la pregunta de cómo le fue a tu país este año? Desafortunadamente la segunda y tercera parte de esas respuestas son imaginarias todavía. Así que no las podemos hacer. Pero para terminar, yo lo que creo es que si uno pone la ideología por delante de las aspiraciones, es porque está luchando por control y poder. Uno pone las aspiraciones por delante de la ideología cuando está luchando por país y futuro. Entonces, no cometan ustedes el error de meterse en una discusión ideológica respecto al futuro de su país. Métanse en una discusión de cuáles son sus aspiraciones, cuál es el futuro que quieren diseñar y pónganse a trabajar para alcanzarlo. Muchas gracias. No importa. Espero que no hayas besado a nadie feo esta semana. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Quedan como 10 minutos, creo. Sí, 10. No te sientas obligado, No, gracias. Bueno, hablando de desarrollo, digamos, yo creo mucha parte, en esta parte, digamos, creo que Costa Rica tiene que cambiar también en el ámbito del pensamiento, del tico en general, digamos, porque no es solo la parte del Estado y de las empresas, no se la creen, por así decirlo, o no tratan de buscar las mejores formas para desarrollar el país en un ambiente sostenible. Pero, ¿cree usted que el gobierno, Costa Rica como tal, toma las medidas necesarias para incentivar esto, tanto en el ciudadano como en
en la empresa como tal. Digamos, como ejemplo le pongo que electricidad solar privada, digamos, empresas que tal vez invertían, hacían una inversión enorme y el Estado simplemente decidió que no les iba a recompensar esa inversión en una parte económica. ¿Verdad? Si yo vuelvo a este marco, esa interrupción de la instalación de energía solar privada envió. Estábamos ampliando la base de recursos en su componente energético, llevando recursos privados prácticamente casa por casa a la de bajo costo para la producción. Eso era lo que estábamos haciendo si llevábamos energía solar a casas y empresas. El ICE se mete en medio y poniéndolo de una forma ridícula dice el sol es mío, así que si lo quieren usar tienen que pasar por mi sistema regulativo, pero cambiando es la ecoeficiencia. No recuerdan que una parte importante del progreso social es el derecho individual. Nos están limitando en progreso social, nos están coartando un derecho. Entonces, en el momento en que nos mandan esa señal, la señal de inversión en energía, la ecoeficiencia sufre, y entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿Cuál es la visión del país? Que este es un país, lo que yo interpretaría de eso, donde lo que importa es el bien, la productividad, la sostenibilidad y en fin, todo el cuento otra vez. Entonces, una de las cosas que yo quiero que ustedes vean es que muchas de las cosas que están pasando pasan precisamente porque nos están mandando la señal para no echarle toda la culpa al gobierno o crear una empresa en Gran Caimán para doble facturar y cambiar sus utilidades locales. También está mandando señales y nos está mandando una señal absolutamente clara de que lo que importa es su función, pero bienestar común. Entonces, claro que ahí tiene que haber un reclamo. Entonces, yo lo que creo es que si yo estuviera en el lugar de ustedes, que viendo las caras así deben tener de 18 a 28 años más o menos en el grupo, con un par de excepciones, por ahí, muchas gracias. Acuérdense que uno tiene la edad de sus ideas, no lo que dice el calendario. Si yo tuviera la edad que tienen ustedes ahora, yo estaría trabajando en las universidades públicas y privadas en alguna especie de gran convención como esta para plantearle al país desde la juventud representativa de todo el país cuál es ese país al que aspiramos, pero no es decir una Costa Rica creciente, solidaria y linda y equitativa. Es decir, queremos esto en la logística, queremos esto en la plataforma productiva, queremos esto en el sistema educativo. Realmente el norte no debe ser una declaración de propósitos de esas que se echan los consultores que dice este debe ser un país de alta productividad donde haya una gran equidad y solidaridad entre todos los miembros de su población y donde la sostenibilidad sea factible. Ya está, ese no es el norte. El norte es poner 3 o 4 metas concretas que son el 20-80 de la transformación de su país. Las 4 cosas que si cambiamos en el próximo quinquenio realmente nos van a permitir otro nivel de productividad, bienestar y sostenibilidad. Vamos a ser los mismos viejos aburridos los que andemos con la misma cantaleta porque ya perdimos la confianza y la credibilidad. Ahí es donde Luis Andrés a venir aquí. Yo le dije que sí inmediatamente por una razón muy sencilla. Estos sí y solo lucran y exigen el cambio. Ya entre los viejos, desafortunadamente, no nos podemos ni hablar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia anteriormente, pero me interesa mucho su respuesta. Digamos, el curso de la productividad y el desarrollo sobre la ecología misma y cómo se está desarrollando en el país en un cierto sector específico, que creo que todos sabemos de qué sector estamos hablando. Digamos, cómo podemos lograr un equilibrio realmente en la producción y en el desarrollo del país sin afectar a los ecosistemas. Acabas de preguntar o lo preguntaste mal o yo lo entendí mal. Pero es absolutamente imposible aumentar la producción y la productividad sin tener impacto sobre los ecosistemas. En algún lado los vas a impactar. La pregunta es si puedes mitigar, compensar e invertir suficiente, si puedes crear el marco regulativo y legal de productividad y sostenibilidad para que esos recursos sean utilizados. Veremos porque hay más plantas de tratamiento, más programas de reforestación, más tiempo de veda en los manglares o lo que corresponda para el recurso que estás planteando. En otras palabras, y eso me gustó mucho el final de la conferencia de John, que él decía,
En este país, nosotros, ese país al que aspiramos, no es nada más un país que crece al 8% por los próximos 10 años, porque cortamos todos los árboles, pescamos todos los pescados, mandamos todos los bananos, matamos todas las vacas. Eso no es productividad, eso es crecimiento de la producción de corto plazo. Yo te hablo de productividad mínima y eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, si vos estás buscando producción sin cambio en la huella ambiental, no existe. Lo que debe existir es un marco regulativo y compensatorio de otras inversiones complementarias. Muchas gracias. Bueno, digamos, usted habla mucho de la productividad, de la generación de riqueza y cuestiones así. Entonces, digamos, me da a entender mucho de que la pobreza es una limitante. Entonces, digamos, esto debería ser una prioridad, tanto, o sea, como lo es es que se trabaja más como ese ámbito. Sí, dos partes a tu respuesta. En primer lugar, si vos ves esto y supones curva representativa del desarrollo para diferentes niveles de ingreso, te voy a contar un cuento. Costa Rica, en paridad de poder adquisitivo, tiene $13,441 per cápita, pero la Costa Rica rural tiene apenas $6,000 per cápita. La Costa Rica industrial tiene como $11,000 per cápita y la de Costa Rica de servicios tiene como $14,200 per cápita. En otro mucho más baja, y si nosotros sabemos otra vez que hay sistemas como el azúcar, el arroz, el banano, la piña y otros que son de muy alta productividad por unidad de área, cuando menos, algunos con una huella ambiental grosera, etcétera, pero no entremos en esa discusión, que también están generando al nivel de las industrias. Entonces hay una cantidad de gente en el área rural que tiene niveles de pobreza que serían parecidas a los de estos países. Y ve la forma de la curva aquí. Esta curva es casi vertical. Eso significa que $1 más de ingreso significa muchísimo crecimiento social, ¿verdad? Eso es lo que la curva indica, la pendiente de la curva indica ahí. Eso quiere decir que lo que nosotros necesitamos en las áreas rurales es empleo de mayor productividad. Necesitamos generar empleos de mejor calidad para el área rural. ¿Cómo genero empleos de mayor calidad en el área rural? Si van a ser en lo agrícola, pues van a tener que ser con mejores prácticas agroindustriales. Voy a tener que tener más acceso a crédito, mejores insumos, mejor semilla. En fin, tengo que aumentar la capacidad productiva de cada hectárea para que esa gente pueda tener un mejor ingreso. Ya cuando llego aquí a los 10,000, ¿verdad? Donde está la sociedad industrial, la pendiente es como de 45 grados. Eso lo que dice ahí es que lo que necesito es sí crecer todavía el ingreso, pero también es muy importante una política social inteligente, institucionalizada y efectiva. En otras palabras, ahí necesito seguir creando empleo, por supuesto, pero también necesito tener una caja del seguro que funcione, un sistema de educación pública que funcione, un sistema de financiamiento de vivienda que funcione, etcétera, etcétera, para que esta gente pueda mejorar su calidad de vida. Y si me vengo aquí más arriba, a la sociedad de servicios, donde ya la pendiente es, digamos, déjame exagerar un poquito, casi plana, entonces ahí agregar otro puesto de trabajo no crea mucha más riqueza. Lo que crea más riqueza es la productividad de cada puesto. Entonces ahí es donde tengo que asegurarme de agregar mucho más tecnología, mucho más educación, mucho más conocimiento y además de tener una política social mucho más inteligente. Ya cuando yo estoy en ese nivel de ingreso, no necesito más educación pública y más caja de seguro. Necesito que la educación pública me enseñe ciencia, tecnología y segunda lengua. Y ya se convierte entonces en una mejora de calidad más que de asistencia. Entonces, otra vez, tu pregunta es muy relevante porque si uno agarra el país como si fuera monolítico, ¿verdad? Entonces puede cometer muchos errores. Yo te diría que hay que irnos a las áreas rurales a mejorar la productividad del campo y ojalá llevar otros tipos de empleo en servicios turísticos, algunas zonas francas, manufacturas, y no sé si les comentó el ministro, pero CINDE ya tiene con el gobierno un esfuerzo para empezar a llevar zonas francas a Guanacaste, Punta Arenas, Limón, etcétera. En otras palabras, necesitamos cambiar la mezcla para que realmente alcancemos lo que nos proponemos. Pero para decirlo sencillo, otra vez, necesitamos asegurarnos que conforme mejoran su ingreso,
también vamos creando las condiciones de progreso social para que puedan seguir avanzando en su calidad de vida y bienestar. Ok, ahora sí, 5 en punto. Muchas gracias. Le queremos dar mucha... Mándame la memoria azul, porfa. Si quieres, déjate una copia para que repartan, pero mándamela. Ahora sí, don Roberto. Por favor, no, tranquilo. Soy un poquito bajito, entonces disculpe. Por favor, lo invitamos al escenario para hacerle la entrega del reconocimiento por su contribución en el primer Congreso de Estudiantes de Negocios 2015. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Esta es mi memoria, ¿no la tenés? Sí, si quieres, las conecto una vez. Además, Banco Nacional por traernos al doctor Roberto Artavia esta tarde. Y nueva para mí. Usted es el que sabe eso.